Bueno, bienvenidos amigos a una nueva entrevista en DAD Ediciones, esta vez con el doctor Adolfo Reutemann y el tema Origen y evolución del concepto del Mashiach o Mesías en el periodo del primer al segundo templo. Les quiero contar un poco acerca del doctor Adolfo Reutemann. En 1986 se graduó de rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano para posteriormente emigrar a Israel. Luego logra un doctorado con su tesis basada en el libro apócrifo de Judith como doctor en literatura y pensamiento judío antiguo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2005 le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos. Arqueólogo y experto en religiones comparadas, desde 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel. Podemos mencionar algunos de sus libros más actuales como La Biblia, Exégesis y Religión del 2010, Del Tabernáculo al Templo en 2016 y su libro que apareció hace muy poco, Historia mínima de los judíos en la antigüedad. Bueno, quisiera dar la cordial bienvenida y decir que es un honor para las divisiones contar con la presencia de Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Gracias, Osvaldo, y saludo por mi intermedio a todos los participantes de esta charla, y te agradezco la oportunidad que me das de compartir mi tiempo y mis conocimientos con tu gente. No, las gracias son a ti, Adolfo. Bueno, partiendo con el tema, aquí tenemos una línea de tiempo y quisiera que sirviera un poco de marco general para explicarnos cuándo aparece por primera vez mencionado el concepto de Mashiach o de Mesías y en qué parte de la historia y en qué motivo. Bueno, primero tendremos que hacer una distinción terminológica, porque el término Mashiach, su traducción como concepto ungido, ¿sí?, que eso es lo que significa, en realidad aparece en los textos bíblicos, pero no en el sentido que vos lo estás insinuando. Si por Mashiach lo que vos querés entender o dar a entender es realmente la figura de un Salvador llamado Mashiach, eso todavía no aparece en la época bíblica. Y siguiendo tu timeline, Okay. si podemos decir que esa época nosotros la consideramos como que fuera alrededor del 1000 hasta el, el 600 antes de nuestra era, más o menos esos años que nosotros llamamos la época del primer templo, La época del primer tiempo. y que acostumbramos llamar también a época bíblica. Ok. El concepto de Mesías como ungido es utilizado para hacer referencia a un rey o al sumo sacerdote, e incluso también a un profeta. Es decir, son aquellos que son ungidos con el óleo sagrado, que era parte del ritual por el cual se distinguía a una persona, o incluso podía ser también un objeto, del resto del mundo, y se lo consagraba como algo separado con un estatus ontológico diferencial. Por ejemplo, tomemos como el caso la historia de el sueño de Jacob que tenemos en Génesis 28. La historia según la cual Jacob está huyendo de su hermano Esaú y va en Sí. camino a Harán. Llega la noche y obviamente está cansado y se acuesta a dormir y toma una piedra simplemente para apoyar su cabeza, y tiene el famoso sueño cuando ve en la visión una escalera por Sí. el cual los ángeles suben y bajan conectando el cielo y la tierra. Y cuando se despierta, reacciona diciendo: he aquí que no sabía que esta es la casa de Dios, ¿no? El término en hebreo es Betel. Y Ajá. entonces lo que el texto cuenta, que una vez que reconoció el carácter sagrado de ese espacio, para manifestar
de una manera clara la distinción de ese lugar de cualquier otro lugar. Lo que hace es la piedra que había utilizado para a manera de almohadón, ¿no? Para Sí, recostar su cabeza, lo que hace es la erige a manera de pilar, y el texto dice que lo que hizo es ungir la piedra con óleo sagrado. Y de esa manera, obviamente, santificó ese lugar, y de hecho, metafóricamente, lo que hizo es distinguir ese lugar de cualquier otro. Eso mismo que lo hizo con la piedra, es lo mismo que se hace con el rey, o por ejemplo con el sumo sacerdote, que del momento que son ungidos, ya ellos no son personas como nosotros, sino obviamente tienen una condición diferente, podemos decir ontológica diferente, entiendo. una el carácter de rey, otro de sumo sacerdote o el de profeta. Y en ese sentido, el término Mashiach es considerado y es utilizado en los textos bíblicos. Sin embargo, las figuras a las que vos hacías referencia, como el término Mashiach, Sí, todavía en la literatura bíblica no son llamados como tal. Aparece esa figura que habrá de aparecer al final de los tiempos, pero no es llamada todavía Mashiach. Eso recién habrá de suceder en la época del segundo templo, en la época que sigue después a la del primer templo, pero la idea de ese Salvador sí. escatológico sí realmente aparece en los textos bíblicos. En ese sentido, entonces tú concuerdas con el autor Van der Kamp en que no hay textos judíos anteriores al siglo segundo que mencionen a un líder mesiánico, aunque el siervo sufriente de Isaías fue interpretado como tal. Bueno, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablas de estas figuras de carácter mesiánico, Ujú, obviamente me imagino que muchos de los participantes de esta actividad eh, lo que tiene en la cabeza es un modelo específico mesiánico que es la figura del Cristo, ¿sí? Que sí, además hay que recordar que el término Christos en griego significa ungido, eso es lo que significa claro, Mashiach, ¿sí? claro, Hoy, digamos, ya se transformó en un nombre del mismísimo Jesús, por eso se lo llama Jesucristo, ¿sí? claro. Pero en realidad es simplemente, como dijimos, la apelación o denominación como ungido. Eh, el- la figura del Mesías, a pesar de que no se lo llame como tal, empieza ya a aparecer en los textos bíblicos. Por Ah, ejemplo, tomemos como caso un texto clásico, como sí, es Isaías 11. Isaías 11 es un texto que después también va a tener relevancia en la literatura judía del Segundo Templo, en donde el profeta Isaías, en este caso, el profeta que vivió hace 2800 años, Isaías hijo de Amós, y para aquellos que son conocedores de los problemas de crítica bíblica, es al que llamamos nosotros el primer Isaías, digamos el Isaías original, ¿sí? Ese Isaías que vivió en la época asiria. ya, Si me permitís, voy a leer el comienzo del texto sí, para recordarles a los participantes eh, de qué estoy hablando. Dice así, estoy leyendo la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dará un vástago el tronco de Yesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán a sus crías, el león como los bueyes comerá paja, etc. Es decir, en este texto claramente
el profeta está hablando de un futuro ideal. Claro. Obviamente un futuro diferente al presente, pero podemos decir que los términos todavía son dentro de la historia. No habla de una metahistoria, no habla de un mundo en donde los muertos resucitarán o en donde sucederán cosas que no conocemos como parte de nuestra vida. En realidad está hablando de un futuro ideal que en términos bíblicos sería un retorno a los orígenes, porque el texto que habla sobre la armonía entre los animales y el hombre recuerda mucho la armonía del paraíso terrenal, ¿no? De Es verdad. Génesis 2, en Sí, donde también el hombre vivía en una armonía con la naturaleza. con la Y naturaleza. en ese contexto de un futuro ideal, pero como dije, no metahistórico, a diferencia de lo que encontramos en la imaginación religiosa de la época del Segundo Templo sobre el final de los tiempos, se habla de esta figura que es un descendiente de Yesé. Yesé es el padre de David, significa que es un vástago de la dinastía davídica, Ujú. el cual se habrá de distinguir por sus dotes de sabiduría. No se lo presenta como un guerrero, no se lo presenta como un líder militar que habrá de encabezar un ejército contra las fuerzas enemigas, no se lo imagina uno como un superhéroe en lucha con el Satán o con los demonios, sino como alguien que habrá de juzgar con justicia a los débiles y que habrá de matar, pero con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al malvado. Es decir, con la palabra, no Con con la las palabra. armas. ¿Sí? Entiendo. Es decir, que aquí tenemos también una imagen de un ser también ideal de la dinastía de David. eh, y a partir de este texto, que estamos hablando de relativamente de un estadio bastante antiguo, de hace 2800 años, podemos encontrar un hilo comunicante con otros oráculos ya más tardíos, como aparece, por ejemplo, en Jeremías, como aparece en Ezequías, en Ezequiel. Es decir, Jeremías, para ubicar a tu gente, es Sí. para finales de la época del primer templo. Estamos hablando cerca del 600. Antes del exilio a Antes Babilonia. antes del Sí. exilio, Jeremías, él ve con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén y del templo, y después ya con Ezequiel, que es un profeta que fue llevado al exilio, pero es un profeta cuyos oráculos fueron pronunciados ya en Babilonia. Es decir, que estamos ya a comienzos de lo que sería el siglo sexto, ¿sí? Ajá. Sería por aquí. Es decir, es precisamente el momento de cambio de paradigma entre finales del primer templo y el comienzo del segundo templo, en donde, por ejemplo, se sigue hablando otra vez dinastía de David, en donde se hace referencia al pastor de David, es decir, imaginándolo precisamente como el pastor del rebaño, que es el pueblo de Israel, pero otra vez el foco está puesto en una figura de carácter davídico. Y este Entiendo. tema de esta figura que luego, recién en el segundo tiempo, hablemos llamarlo de Mesías, pero de carácter davídico, podemos decir es una de las líneas centrales del mesianismo judío antiguo. Yo ya me adelanto a tu pregunta. Sí. No es, no es casualidad que cuando los seguidores de Jesús identifican a Jesús como el Mesías esperado por las Escrituras, no es Ya. casualidad que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas comienza con la genealogía de Jesús, a los efectos de probar que Jesús es descendiente de David. Claro, del rey Por lo David. tanto, él forma parte de esta estirpe davídica y en ese sentido es fiel, en este caso, a lo anunciado por las Escrituras. Y en ese mismo sentido, la profecía de Isaías acerca del Mesías o el sur está en íntima relación con otra profecía también de Isaías sobre la invasión de los asirios, como aparece en Isaías 7:17.
Eh, Mira, nosotros tenemos que ver a los profetas articulados dentro de una realidad social, política, religiosa, económica determinada. El profeta reacciona frente a la realidad en la que él está viviendo. Y el mundo de Isaías es el mundo del imperio asirio, un imperio que va a ser para esos años un imperio que va a alcanzar un alcance universal, universal en términos de esos años, y por eso también las profecías de Isaías reflejan también ese nuevo mundo intelectual. Por ejemplo, el profeta Isaías está asociado también con el concepto de la paz perpetua, ¿no? Ya. Es el profeta que tal vez más que cualquier otro está identificado con el concepto de paz universal. Y la famosa visión de Isaías 2, si me permitís la voy a leer, Sí. visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Sucederá en días futuros el monte de la casa de Yahvé, se afianzará en la cima de los montes, se alzará por encima de las colinas, confluirán a él todas las naciones, acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre la gente, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Es decir, esta visión del profeta Isaías, en donde ve a las naciones que van en dirección al monte Sión, ascendiendo hacia la casa de Yahvé, esta visión solamente podía tener sentido en un mundo como dije, a la sombra de un imperio universal como Asiria. Podía imaginar entonces el concepto de los tiempos mesiánicos también con una característica así universal, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, claramente, la manera de entender al profeta Isaías, al profeta histórico, es reaccionando frente a su realidad histórica. Y esto te lo digo, Sí. Osvaldo, porque si tomamos otra sección de Isaías, y aquí precisamente, siguiendo ahora todavía tu pregunta, el uso de la palabra Mashiach, ¿sí? Ajá. Los biblistas afirman que el libro de Isaías es más que un libro, es una antología. Y esa obra está conformada por básicamente dos, sino tres grupos literarios. El primero sería el que comprende del capítulo 1 al capítulo 39, con algunas excepciones, que podemos decir que lo llamamos el primer Isaías. Es decir, los oráculos son oráculos que los podemos nosotros rastrear hasta ese Isaías histórico que vivió hace 2800 años. Pero a partir del capítulo 40, los biblistas ya no hablan del Isaías original, sino hablan de un profeta anónimo que consideramos que vivió unos 200 años después de Isaías, algo así como para finales del siglo VI, ¿sí? ¿Antes o después del exilio de Babilonia? No, estamos hablando estamos hablando de la época a finales del exilio babilónico, Ajá. ¿sí? Y la época posexílica, lo que sería, si sacás Entiendo. acá la imagen del rollo de Isaías, Sí. Ahí. que después, ¿sí? Sí. Entonces, sería lo equivalente acá, estamos acá. Claro. Este es un siglo clave, entre 600 y 500 antes de nuestra era. Sí. Es un cambio de paradigma, es el comienzo de la nueva era que llamamos la época del Segundo Templo, y precisamente mi libro, el último libro al que hiciste mención sobre Sí. los judíos en la antigüedad, el punto de iniciación de mi narrativa es precisamente con dos eventos, que es la destrucción del Templo de Jerusalén y el exilio babilónico. Ajá. El segundo Isaías habría vivido para finales del exilio, algo así como el último tercio del siglo VI, y el comienzo de lo que llamamos la época posexílica.
Y en este caso, ¿por qué es importante? Porque de la misma manera que para entender el concepto del final de los tiempos, la idea de esa paz universal, del primer Isaías, para entender el concepto del vástago de Yesé, tenemos que entenderlo en la realidad del siglo VIII antes de nuestra era. El segundo Isaías reacciona ante la nueva realidad histórica en la que él vive. Y quiero, por ejemplo, para nuestro tema, mencionar el capítulo 45 de Isaías, que nosotros lo llamamos del segundo Isaías, que según algunos comprendería todo el resto del libro de Isaías hasta el final, mientras que otros creen que comprende los capítulos 40 hasta el 55, mientras que el 56 a 66 sería el trito Isaías o el tercer Isaías. Y esto los biblistas lo fijan a partir de diferencias en las expresiones, es decir, a partir de un estudio filológico, a partir de un estudio teológico, a partir de las referencias históricas, que pueden entender que el texto está reaccionando frente a situaciones o una realidad que vivía en ese momento el profeta. En el capítulo 45, fíjate cómo dice. Sí. Esto dice Yahvé a su ungido Ciro. El término en hebreo es Mashiach, y el que es llamado aquí ungido no es uno de la dinastía de David, sino el mismísimo Ciro, que es Ciro II el Grande, el gran rey persa, que en el año 539 había vencido casi sin batalla a los babilonios, a lo que llamamos el imperio neobabilónico, y toma Babilonia, y en el año 538, antes de la era común, emite lo que se conoce el decreto de Ciro, del cual tenemos dos versiones. Uno es el capítulo 1 del libro de Esdras, que sería la versión en hebreo popular, y otro lo que sería el documento oficial en el capítulo 6 de Esdras en arameo, por el cual le permite a los judaítas que habían sido llevados al exilio babilónico regresar a la tierra de Israel y reconstruir el templo de Jerusalén. Y el texto dice así: esto dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y de ceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes y que no le resistan los portones. Yo marcharé delante de ti, es decir, Yahvé le anuncia a Ciro, e iré allanando las pendientes, quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Es decir, aquí tenemos un concepto novedoso según el cual un rey pagano, como es Ciro, es llamado Mashiach. Y luego también en un texto posterior también es llamado el amigo de Yahvé. Es decir, es una terminología que nosotros la conocemos para los reyes davídicos, pero en este caso está aplicado a un rey no davídico, un no israelita, ¿sí? Claro. Pero según la teología bíblica, la historia en realidad está manejada por Yahvé. Y de la misma manera que el rey Nabucodonosor II, que es el que destruye Jerusalén, quema el templo y lleva a los judaítas al exilio, es un enviado de Yahvé, en este caso castigando a Judá, también el rey Ciro, que en este caso libera a los judaítas permitiéndoles regresar a la tierra de Israel, también en este caso es un ungido de Yahvé. Es decir, él le sirve a Yahvé, por supuesto, aunque el propio Ciro no lo sepa, él no es más que un instrumento en las manos de Yahvé. Es decir, que tenemos todavía el uso de Mesías en el sentido de ungido, porque él es un rey, pero en este caso vemos que la acción de Ciro en realidad tiene un carácter salvífico, ¿no? Ajá. Es decir, pero obviamente no es el final de los tiempos. No estamos hablando de esa figura que habrá de aparecer al final de los tiempos cambiando la historia. Pero empezamos a ver cómo el término Mashiach puede ser utilizado ahora en un nuevo sentido que no lo conocíamos en la época del primer templo.
Aquí aproveché de mostrar una imagen del rollo de Isaías directamente que se puede ver en internet. Bueno, ¿Nos sí, sí. sí. ¿Querés que comente un poco sobre esto? Sí, me gustaría que comentara brevemente cómo se puede acceder a a estas imágenes digitales y más que nada. Bueno, lo que estás mostrándole a tu público es una imagen de un proyecto que fue lanzado en septiembre del 2011 por el Santuario del Libro y Google Israel, por el cual por primera vez en el mundo, entonces, 5 de los 8 manuscritos del Mar Muerto que están en mi colección y que yo dirijo, como dijiste, la institución desde noviembre de 1994. Ese proyecto fue colocar 5 de los 8 manuscritos digitalizados y Ajá, hoy el público, si entra al sitio del Museo de Israel y hace doble clic eh, sobre el Santuario del Libro, que en inglés es Shrine of the Book, y ujú. buscan Dead Sea Scrolls Online, es decir, los rollos del Mar Muerto online, pueden ver esta imagen del rollo en una calidad de 1200 megapíxeles. Sí, es Hoy, por asombrosa la ejemplo, calidad que tiene la sí, imagen, sí. digamos, es mucho mejor que teniéndolo frente a los ojos. Nuestros ojos no Exacto, pueden sí. ampliar una imagen a 1200 megapíxeles. Y realmente es hoy en el mundo entero, investigadores estudian los rollos utilizando precisamente nuestro sitio. Y el rollo este que estás mostrando es una sección del manuscrito A del rollo de Isaías, hallado por los beduinos en la Cueva 1 en 1947. Es el segundo de los rollos más extensos hallados entre los rollos del Mar Muerto y es el único manuscrito bíblico completo de todos los que se encontraron en Qumran. Se encontraron más de 200, pero todos son fragmentados. Este es completo. Ajá. Eh, lo que nos permite en este caso recuperar un texto, una versión del libro de Isaías, que es la más antigua conocida en el mundo, datada aproximadamente entre el 120 y 100 antes de nuestra era. Es decir, es un texto que tiene 2100 años. Es algo realmente impresionante y un privilegio para nuestras generaciones poder optar a esto. Realmente, Tal cual. yo pienso que las personas nos han valorado en todo su esplendor el tesoro que tenemos a la mano a solo un clic de distancia. Es Tal cual. increíble, es realmente increíble como incluso en los colegios no se hace hincapié en esto. Por eso, es un honor esta entrevista para mí. Eh, Quería cambiar un poquito de Isaías a una referencia al libro de Miqueas. ¿Es cierto que la primera referencia a la promesa de la llegada del Mesías se hace en el libro de Miqueas, capítulo Bueno, 5? ¿Sí? Miqueas es un contemporáneo de Isaías. Estamos en el Ok, siglo octavo otra vez. ¿Sí? sí, Y también aquí se hace la referencia precisamente de alguien que habrá de aparecer como gobernante de Beit Lehem. ¿Sí? Beit Lehem es precisamente la ciudad de Belén, ¿no? Al ajá, sur de Jerusalén, que es también el área de origen del David. Es decir, otra vez vemos y hablamos sobre la idea de la dinastía davídica, y en ese ajá, sentido Miqueas y Isaías tienen que ser colocados, como dije, en ese contexto del siglo octavo, y ajá. sería de alguna manera el puntapié inicial de este tema mesiánico, que obviamente habrá de transformarse en algo mucho más complejo y mucho más bizarro en sus componentes, ya en el judaísmo del Segundo Templo. Miqueas es un poquito posterior a Isaías, ¿no es cierto? Pero estamos hablando, es en esa época. En esa época. Estamos hablando de, sí, año más, año menos, pero más o menos para ubicarlos es más o menos el siglo octavo. Claro. ¿Y por qué hace referencia, no entiendo yo, Belén, Efrata? ¿Qué es Efrata? No Bueno, entiendo. eso tiene que ver con, digamos, de la región Ah, en ok. donde está la ciudad de Belén, ¿sí? Y esto es un punto importante que por ahí, viendo también los tiempos, nosotros tenemos que ir avanzando, Sí, ¿sí? sí, Y sí. por lo menos viendo el tiempo, más o menos nos queda ahora para la segunda.
mitad, pero aquí, por ejemplo, es interesante porque otra vez no es casualidad que los evangelios lo hagan nacer a Jesús en Belén. Y aquí la pregunta es, obviamente no tengo ningún interés de herir los sentimientos y sensibilidades religiosas de los participantes, pero tenemos que hacer una distinción entre cómo se entendía la figura de Jesús desde el punto de vista de los evangelios y de la fe cristiana, y de esa figura que es la figura de Jesús en la historia, ¿no? Porque nosotros vemos que Jesús, todo nos hace entender que Jesús es un Galileo y que viene de la zona de Nazaret. Los evangelios lo hacen nacer en Belén. Claro. Y eso tiene que ver precisamente con este texto también de Miqueas, ¿sí? Es decir, que la tradición no solamente imaginaba al Mesías que tenía que ser de la dinastía davídica, sino que tenía que mantener como origen Belén. Y por eso, por ejemplo, los propios evangelios saben que a pesar de que vienen los padres José y María de Nazaret, por el censo tienen que llegar a Belén, que es finalmente donde van a ser, y obviamente ahí está la tradición de hasta hoy en día la iglesia de la Natividad. Pero esto es porque, y lo quiero utilizar, si me permitís, como ejemplo Sí. para explicarle al público de qué manera los seguidores de Jesús, que todavía para esa época no son cristianos, recién van a ser llamados cristianos finales del siglo I, y va a comenzar esa terminología en Siria, para poder entender el carácter mesiánico de Jesús, había que colocarlo en paradigmas que eran los conocidos y los aceptados en el judaísmo del siglo I en Judea. Y dado que uno de los modelos mesiánicos era el modelo davídico, entonces por eso era importante poderlo presentar a Jesús, primero como un descendiente de David, y en segundo término también asociarlo con la ciudad de Belén, que es el lugar precisamente de origen de David. David también va a ser coronado, en última instancia, es el área de Belén, de Hebrón, ¿sí? Entonces, él tiene que ser asociado con esos lugares porque esa era la expectativa mesiánica, ¿ok? Pero lo que hay que entender, y creo que por ahí de esta manera nos podemos, digamos, avanzar un paso más, es que para poder entender la figura mesiánica de Jesús, nosotros tenemos que entender la complejidad de los paradigmas mesiánicos en el judaísmo del Segundo Templo. Porque en realidad no hay solamente un Jesús mesiánico. Hay varios paradigmas mesiánicos en el propio Nuevo Testamento. Y esos paradigmas mesiánicos encuentran su sentido en los paradigmas de Mesías que existían en el judaísmo del Segundo Templo, que ya eran mucho más abigarrados y complejos que los existentes en el primer templo. ¿Uno de estos paradigmas es el que aparece en el libro de Daniel? El libro de Daniel, obviamente, colabora muchísimo en este sentido. Y otra vez, entonces, tengo que hacer referencias a los textos, ¿no? No me queda otra cosa. Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, hay un texto clave para Daniel, que es Daniel 7. Aquí solamente quiero hacer por ahí una aclaración a tu público. Daniel es el libro más moderno en la colección bíblica. Es el último libro que fue incorporado a la colección de esta colección sagrada, que eso es lo que significa la Biblia, cuando todavía no existe la Biblia. La Biblia se conforma como tal entre el primero y el tercer siglo de nuestra era, pero el libro de Daniel se conforma, digamos, creemos que más o menos se terminó en el formato que nosotros lo conocemos, para la época de las persecuciones de Antíoco Epífanes IV contra los judíos, y estamos hablando más o menos entre el año 167 antes de nuestra era. El autor de Daniel, o digamos el último editor de la obra, sabe sobre las persecuciones de los judíos, lo que no sabe sobre
el éxito del levantamiento de los macabeos. Eso no lo sabe. Y Claro, eso porque habrá de eso es suceder en el posterior, 160. ¿o no? ¿Perdón? Porque eso es posterior. Eso se recién en el 164. Claro. ¿Sí? Significa que el libro más o menos se termina en esos años. Y es un libro, por ejemplo, muy popular entre los rollos del Mar Muerto. Tenemos, si no recuerdo mal, 8 manuscritos. Incluso uno de los manuscritos que por ahí fue escrito unos pocos años, por ahí 20 o 30 años después del original. Así que te puedes imaginar, casi podemos estar tocando al original. Claro. Y es una obra compleja porque está escrito en 2 lenguas, en hebreo y en arameo, intercalados. Oh, Y podemos dividir la obra del punto de vista de temática en 2. Una es Daniel el Sabio, de capítulo 1 al 6, y otro, el Daniel el Visionario, de capítulo 7 al 12. ya. Y esto es importante porque uno de los expertos mundiales del libro de Daniel, John Collins, profesor de la Universidad de Yale, dice que el capítulo eje de la obra es el capítulo 7. Y el Ya. capítulo 7, que por cierto está escrito todavía en arameo, comienza con una visión que se llama la visión de las bestias, es decir, cuando Daniel ve 4 monstruos que salen del mar, Sí. y luego continúa la visión con la visión del anciano y del ser humano. Y dice así: mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones le acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Claramente al que está viendo sentado en el trono es a Yahvé, a ese Ah, anciano sentado en el trono, una imagen que realmente Yahvé sentado en el trono como un rey celestial. Lo conocemos, esa imagen, como lo tenemos en el libro de Isaías 6, como lo conocemos en la visión del profeta Miqueas, hijo de Imlá, también en el segundo libro de Reyes. Pero fíjate ahora qué es lo que sigue. ¿Qué más vio en esa visión Daniel? Seguía mirando y fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la bestia, al fuego abrasador, a las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que ah, se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Aquí aparece la imagen que, además de la figura de Yahvé, él ve otro ser, un ser, por supuesto, de características cósmicas, que viene montado sobre nubes del cielo. Por ejemplo, esta es una imagen interesante porque en los textos bíblicos el que acostumbra a montarse en las nubes es el mismísimo Yahvé. Y esta imagen la conocemos también de la literatura cananea. Por ejemplo, el dios Baal, que es el dios de la tormenta, también aparece en la literatura como ah, montado en las nubes. Es decir, que es una imagen que tiene una profunda historia y raíces mitológicas, pero interesante porque dice que es parecido a un ser humano. Es claro. decir, es como el término en arameo es kebar nash, es como si fuera un ser humano. Y esto es interesante porque esto nos recuerda al término que aparece, por ejemplo, en algunos textos del Evangelio, en donde Jesús hace referencia en tercera persona, o él se refiere a sí mismo como hijo de hombre. Claro. Y, y ese concepto de hijo del hombre también aparece en el libro de Enoch. Sí, aparece en una sección del libro de Enoch, y aquí otra vez no me queda más que explicarle algo al público, porque Sí. no es cuestión de tirar nombres. Ujú. El libro de Enoch, en la versión que nosotros conocemos, versión completa, es un libro sagrado en la iglesia de Etiopía, de Abisinia, y lo conocemos en etíope clásico, en Ge'ez,
Y esta obra empieza a llegar a Occidente a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Es un libro sagrado para la iglesia de Abisinia, pero lo que podemos decir que esa obra, en la versión que nosotros lo conocemos, es como si fuera una ontología, una obra que originalmente no fue escrito en Ge'ez, sino que fue traducido del griego, y hay secciones del libro de Enoch que nosotros conocemos, incluso hay un manuscrito del siglo IV, y hoy sabemos que la versión griega es a su vez una traducción de obras, no obra, de obras que fueron escritas originalmente en arameo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los manuscritos más antiguos del mundo, el libro de Enoch, se encontraron entre los rollos del Mar Muerto. Tenemos, por ejemplo, secciones del libro de Enoch del siglo III antes de nuestra era, de hace 2300 años. El libro de Enoch también es como si fuera una antología, que luego fue editada y se transformó en lo que es el libro de Enoch, pero en realidad tiene partes, ¿sí? Por ejemplo, para que tu público también pueda tener acceso a estos materiales que no suena esotérico, pero en realidad pueden pueden leerlo. Hay una colección muy importante en español que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, ¿sí? Que en su momento esta iniciativa la dirigió el gran biblista español Alejandro Díez Macho, y luego la continuó el gran biblista, profesor hoy emérito de la Complutense de Madrid, Antonio Piñero. El tomo cuarto es el ciclo de Enoch, y el libro es el libro de Enoch, porque tenemos varios libros. Está el Enoch etíope, que es el Enoch 1, tenemos el Enoch eslavo, que es el Enoch 2, tenemos el Enoch hebreo, que es el Enoch 3, ¿sí? Ahora, y tiene varias secciones que en realidad fueron libros independientes, como es el libro de los vigilantes, capítulo 1 a 36, y luego tenemos lo que se llama el libro de las parábolas, 37-71, o el libro Enoch astronómico, capítulo 72-82, pero el que te interesa a vos, por la pregunta que me hiciste, es el libro de las parábolas, que es la única sección de todas las secciones del libro de Enoch que no se encontraron en Qumran. Probablemente la más tardía, y esa precisamente habla del Hijo de Hombre. ¿Sí? Ya, pero ese de qué fecha es aproximadamente. Bueno, no sabemos cuándo fue escrito, ¿sí? Algunos creen que por ahí, no anterior al siglo I de nuestra era, pero no fue encontrado en Qumran. Los materiales más tardíos que encontramos en Qumran son del siglo I, ¿sí? Pero en esta obra, precisamente, se hace mención a la figura del Hijo de Hombre, ¿sí? Que precisamente es un ser poderoso, es un ser que realmente, podemos decir, tiene o presenta características que no son de este mundo. Si querés te puedo leer, si te parece, si te parece apropiado, ¿sí? En la sección, en el capítulo 48, que habla de la preexistencia del Hijo del Hombre. Dice así el vidente: en ese lugar vi la fuente de justicia. Es inagotable y en torno a ella hay muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos beben de ella y se llenan de sabiduría, siendo su morada con los justos, santos y elegidos. En aquel momento fue nombrado aquel Hijo de Hombre ante el Señor los espíritus y su nombre ante el principio de días. Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes de que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los espíritus. Es decir, aquí estamos hablando de un término, de un ser de características cósmicas, que está asociada realmente a esta figura que aparecerá en el final de los tiempos, que obviamente podemos oír un eco de estas ideas del Hijo de Hombre en estos términos cósmicos. Nosotros también lo conocemos de otra obra apocalíptica, que es el cuarto Esdras, que es de finales del siglo I de nuestra era y comienzo del siglo II. Y ecos de esta Hijos de Hombre, de esta noción de ser cósmico, que también aparecerá montado en nubes, lo vemos también en la figura de Jesús, ¿sí? Ahora, eso significa que lo que vemos que la figura de Jesús
como es interpretada en el Nuevo Testamento, es como si fuera un imán que va trayendo distintos paradigmas para entender el significado mesiánico que para los seguidores de Jesús tenía esa figura, ¿sí? Es decir, en otras palabras, nosotros los historiadores no podemos probar con los recursos que tenemos en nuestras manos la verdad de la condición mesiánica del Cristo. Nosotros podemos tratar de hurgar para poder entender la figura histórica de Jesús, pero para entender el sentido teológico y su carácter divino, en realidad no tenemos ningún otro recurso más que las fuentes que tenemos en nuestras manos. Pero estas fuentes ya están contaminadas por las creencias que tenían los editores que cuentan las historias. No porque estuvieran faltando a la verdad, sino porque en realidad la verdad de ellos no es la verdad histórica, como nosotros lo entendemos los historiadores modernos, sino es una verdad religiosa. Y los textos tratan de reflejar esa verdad religiosa. Y la verdad religiosa era que ellos estaban convencidos que Jesús era el anunciado por las Escrituras. Claro. Pero para poder entender el total significado de esa condición mesiánica del Cristo, no podían hacer más que recurrir a los paradigmas mesiánicos que eran conocidos en esa época. Entonces, por un lado tenés el modelo davídico, como claramente, por ejemplo, se ve reflejado en la famosa entrada gloriosa de Jesús en el Domingo de Ramos, ¿no? Donde aparece montado en el polillo, entrando a Jerusalén, cuando todos lo saludan con las ramas y dicen, Hosanna, hijo de David. Sí. En este caso es una imagen que nosotros lo conocemos de las Escrituras. Son todas imágenes anteriores. Es decir, obviamente yo no estuve ahí, no tenemos nosotros acá las imágenes en Instagram para saber si así sucedió. Claro. Pero haya sucedido o no haya sucedido, la imagen lo que quiere decir, él es el anunciado por las Escrituras. Claro. Ese es un modelo. El otro modelo es cuando Jesús hace referencia o cuando le atribuyen la imagen de hijo de hombre. Sin duda, ya no están hablando del davídico, están hablando de una imagen que está muy influida por la tradición de Daniel 7, que ya se empezó a transformar en un modelo mesiánico de un carácter cósmico y divino, que no hay ninguna duda que también la figura de Jesús está contaminada con esa interpretación que ya no es simplemente un ser humano, sino que tiene un carácter divino en donde lo humano y lo divino se confunden, cosa que no era imposible en el pensamiento religioso de la época del Segundo Templo y en la época grecorromana, es decir, hombres podían llegar también a un estatus divino. Y en ese sentido, la figura de Jesús es interpretada en esos términos. Adolfo, Y por ahí, para ir terminando, si te parece, sí, quería hacer ¿Perdón? si fuera posible, una referencia a algunos rollos del mal muerto, tales como el documento de Damasco, la regla de la congregación. Entonces, por ahí voy a hacer, combinar con esto uno u otro documento, y que precisamente tiene que ver también con los rollos del mar muerto. Hay un documento único entre los rollos que es el 11Q13 o llamado el 11Q Melquisedec. Y este es un documento que precisamente está centrado en una figura angelical, mesiánica, cósmica, escatológica, llamada Melquisedec. El nombre Melquisedec nosotros lo conocemos de solo dos textos del Antiguo Testamento. Uno es en Génesis 14, versículos 18-20, que es cuando el rey de Salem, que es sacerdote y rey, se encuentra con el patriarca Abraham. Y otra referencia a Melquisedec es en el Salmo 110:4, hace referencia también a la figura de Melquisedec. Y por ahí, en este sentido, vale la pena traerlo a colación, porque aquí ya vemos que la figura de Melquisedec adquiere otra dimensión.
y dice así: lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. 110.4. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, el texto hace alusión a Melquisedec en un contexto en donde aparentemente al rey de la casa davídica, lo que sería como parte del ritual de entronización, Yahvé lo adopta como si fuera su hijo metafórico, no literal, y lo sienta en el trono, al lado del rey. Ah, ¿Sí? Y le interesante. dice, y también lo nombra sacerdote. Ahora, esto es interesante, porque este texto es fundamental para entender el único texto que hace referencia a la figura de Melquisedec en el Nuevo Testamento, y es la Epístola a los Hebreos. Y en la Epístola a los Hebreos, el escritor, probablemente un cristiano de segunda mitad del siglo I de nuestra era, no sabemos si de Alejandría, si de Antioquía o de la ciudad de Cesarea, suponiendo que él acepta lo que todos los cristianos creían, que Jesús era de la estirpe davídica, dice que Jesús es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ese título le otorga como sumo sacerdote. Entonces, la pregunta es, ¿qué le puede haber llevado a este cristiano forzar la figura de Jesús y ahora asociarlo a la figura sacerdotal de Melquisedec? Ahora, la llave, o tal vez una de las llaves, he escrito mucho sobre el tema, pero los efectos aquí es que uno de los paradigmas mesiánicos que hay en el judaísmo del Segundo Templo, y lo tenemos en Qumran, es que en el futuro habrán de aparecer no un Mesías, sino dos Mesías. Uno de Israel y otro de Aarón. Es decir, uno davídico y otro sacerdotal. En la teología de la comunidad del Mar Muerto, el Mesías sacerdotal tiene preeminencia sobre el Mesías davídico. Esa tradición también la adquiere la mística judía, el Después Mesías. estos temas después vuelven a aparecer, ¿sí? Claro. Pero el testimonio más antiguo lo tenemos nosotros en los finales del judaísmo, precisamente entre los rollos del Mar Muerto. Y esto es interesante porque si había una idea que iban a aparecer dos Mesías, probablemente esta tradición era conocida por el autor de Epístola a los Hebreos, pero como él está convencido que Jesús es el Mesías, lo que hace es darle o brindarle a Jesús o colocarle en la cabeza de Jesús dos coronas. La davídica, que esos todos la conocían, y ahora le agrega también la sacerdotal. Pero obviamente, si es descendiente de la estirpe de David, no puede ser también de la estirpe de Aarón. Entonces, por eso Claro, lo hace muy bien la conexión con la estirpe de Melquisedec, que es también sacerdote, y ya en la tradición es entendido como sumo sacerdote, y esto también le permite un desarrollo teológico muy sofisticado, en donde, como lo desarrolla en el capítulo 9 de Epístola a los Hebreos, Jesús no solamente va a ser el cordero sacrificado, sino que además es el sumo sacerdote que se autoinmola en el templo celestial. Sí. Y de esta manera también soluciona el problema teológico, que era obviamente un gran desafío, cómo entender la humillación del Mesías que termina siendo finalmente crucificado. ¿Sí? Y en este caso la humillación termina siendo uno de los motivos centrales del cristianismo, es uno de los orgullos, porque esa muerte es una muerte vicaria para liberar del pecado a la humanidad. Y entonces, yo creo que para terminar, es imposible agotar, no solo en un encuentro, en un seminario, temas tan complejos, sí. Pero lo que sí permite entender es qué camino largo ha hecho el pueblo de Israel en el mundo antiguo, desde la época del primer templo hasta la época del segundo templo, en donde el término Mesías ahora ya no es simplemente para llamar al ungido o al rey ungido o al sumo sacerdote o a un profeta, sino realmente para llamar a estas figuras que pueden tener características totalmente diferentes, como pueden ser desde un Mesías davídico a un sumo sacerdote, a el hijo de hombre, y todos estos modelos que eran modelos que existían de manera paralela
y no excluyentes en la época del Segundo Templo, pueden servir para definir la condición mesiánica del Cristo, pero todos esos se ven reunidos en las Escrituras, combinándolas, articulándolos, como vemos en el caso de Epístola de los Hebreos, para definir la condición mesiánica del Cristo. En este caso vemos cómo también, en este caso, a pesar que las fuentes no pueden ni corroborar o desaprobar la fe cristiana en el Cristo resucitado como el Mesías, pero por lo menos lo que hace es devolver a Jesús a la historia, permitiendo entender esos paradigmas que aparecen en el Nuevo Testamento a partir de las fuentes judías. Entiendo. Adolfo, ¿y cómo podemos seguir estudiando estos temas? ¿Qué nos puedes recomendar tú para profundizar? Mira, yo lo que puedo decirte, y te agradezco la pregunta, es precisamente, yo estoy por comenzar a fin de este mes, más específicamente el día 31 de octubre, un módulo, que es el segundo módulo de un proyecto que lo está promoviendo el Centro Internacional Moriah. ¿Ya? Yo di un primer módulo sobre los rollos del Mar Muerto, y el próximo módulo precisamente tiene que ver con los temas que estuvimos hablando hoy. Yo hablaré sobre Juan el Bautista, Jesús y los rollos del Mar Muerto, que obviamente el tema mesiánico es uno de los temas centrales, es lo que le da sentido a estas figuras, Claro. a la luz de los rollos del Mar Muerto. Así que si la gente quiere seguir estudiando y adentrándose en estos temas, les recomiendo que accedan a la página de Moriah y ver de qué manera pueden ellos incorporarse a este proyecto que les va a permitir no solamente oírme seminarios, sino poder acceder a otro tipo de actividades que tienen que ver con la arqueología, con los estudios bíblicos. En diciembre vamos a tener un congreso, el tercer o cuarto congreso de arqueología, obviamente virtual, así que es una invitación para que la gente sigan estudiando y profundizando estos Sí, temas. sumamente interesante. Y en los perfiles de Facebook de Edad de Ediciones vamos a compartir esta información para todos nuestros amigos. Perfecto, Bueno, Osvaldo. Bueno, bueno, yo Adolfo, entonces sí, te agradezco esta invitación y espero que haya sido del disfrute del público, y invitarlos a que sigan estudiando para poder adentrarse en un tema tan desafiante como provocativo a la vez. no, yo nuevamente darte las gracias infinitas por esta oportunidad, las gracias a Dios por esta instancia que pudimos lograr. Imagínate desde Chile a Israel y poder compartir esto con todos nuestros amigos de Hispanoamérica, espero. Bueno, Perfecto. bueno, Ok, Adolfo, espero sea hasta siempre. ok, un Y gusto y shalom desde Israel. shalom, shalom, Adolfo, que esté muy Chao, bien. chao. Gracias.